Hola, muy buen día chicos. En la sesión de hoy vamos a revisar los conceptos básicos del metabolismo que son muy importantes para complementar el tema de macronutrimentos. Entonces, les voy a explicar estos conceptos introductorios del metabolismo, un poco de bioquímica, para hablar sobre las rutas metabólicas. Entonces, vamos a ver en la presentación sobre las rutas metabólicas. Entonces vamos a empezar definiendo qué es metabolismo y creo que todos hemos escuchado hablar sobre el metabolismo, que si una persona tiene metabolismo lento, metabolismo rápido, que para bajar de peso hay que acelerar el metabolismo, pero bueno, para saber y fundamentar esos términos, creo que es importante conocer qué es el metabolismo. Y en general el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula de todos los seres humanos. Es decir, que todos nosotros, en todas nuestras células, siempre está ocurriendo ese metabolismo. Y si recuerdan la definición de nutrición, que era un proceso en donde se obtenían los nutrimentos, se asimilaban y se utilizaban para generar energía, eso es prácticamente nutrición, ¿no? Es el conjunto de reacciones químicas que van a permitir obtener ese nutrimento y que se va a convertir en energía. Entonces, el conjunto de reacciones químicas se le llama metabolismo. Y gracias a ese metabolismo, a esas reacciones, podemos obtener energía del medio y utilizarla para sintetizar los macronutrientes, como son las proteínas, hidratos de carbono y los lípidos. Si ustedes ven en este esquema, el metabolismo va a incluir dos rutas importantes, que es el catabolismo y el anabolismo. En estas dos rutas se va a obtener la energía y se va a ocupar la energía. Y entonces este esquema me gusta porque lo explica perfectamente. Dentro del metabolismo incluye catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es la ruptura de moléculas complejas para formar compuestos sencillos. Por eso ustedes pueden ver aquí. Metabolismo incluye el catabolismo, que es una reacción a partir de compuestos complejos que van a formar compuestos sencillos. En este catabolismo se va a generar la energía. ¿Cuáles son estos compuestos complejos? Pues estamos hablando de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Cuando los rompemos, lo que vamos a obtener son aminoácidos. De acuerdo, si rompemos proteínas, obtenemos aminoácidos. Si rompemos hidratos de carbono, obtenemos monosacáridos. Y si rompemos los lípidos, vamos a obtener ácidos grasos. Si hablamos de la reacción contraria, que sería el anabolismo, es una reacción en la cual se consume la energía que se generó en el catabolismo, pero es una reacción que a partir de compuestos sencillos vamos a obtener compuestos complejos. Entonces es una reacción contraria al catabolismo. Quiere decir que lo que va a pasar es que vamos a sintetizar macromoléculas a partir de compuestos sencillos. Entonces, yo voy a unir aminoácidos para formar proteínas. Voy a unir monosacáridos para formar hidratos de carbono. Y voy a unir ácidos grasos para formar triglicéridos. Dentro de las dos reacciones, pues vamos a tener compuestos que se reducen y compuestos que se van a oxidar. Y siempre en todas las reacciones vamos a tener compuestos también de desecho. ¿Cómo podemos comparar todas las rutas metabólicas como si fuera un mapa, en donde las vías son estas carreteras con diferentes escalas que van a ser las reacciones intermedias a lo largo del trayecto? Y como vemos en una carretera o en una calle, siempre hay algo que va a regular la velocidad. En ese caso, en las calles son los semáforos, y en nuestras rutas metabólicas van a ser las enzimas, los sustratos, el control alostérico, que regulará la velocidad de estas reacciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los alimentos, proteínas, hidratos de carbono y grasas, que al final en su catabolismo generan aminoácidos monosacáridos
monosacáridos vamos a obtener glucólisis, donde se obtiene ATP, después piruvato, electrones y hasta finalmente formar ATP, que es fosforilación oxidativa. Todas estas flechas que ustedes ven acá, las se convierte en un monosacárido y ese monosacárido, la glucosa, se convierte en piruvato. Aquí pasaron una serie de reacciones que podemos pensar que son las carreteras. Y en estas escalas, pues van a ser esta formación de ATP, las enzimas. Entonces, ¿qué es importante? Recordar con qué parto, con qué termino y cuáles son los productos que voy a obtener en estas reacciones. Como si fuera una carretera, si yo voy a viajar de Oaxaca a Puebla, hay una carretera en específico y pueden haber semáforos. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, es la suma de estas reacciones que ocurren en el organismo, sobre todo a nivel celular, se va a dividir en dos. Significa, viene el prefijo cata abajo, que significa secuencia de reacciones de degradación, y anabolismo, que significa arriba, ana, secuencia de reacciones sintéticas. Anabolismo sintetiza. Aquí vemos el catabolismo, es la destrucción de moléculas complejas para obtener más simples. ¿Cuáles son las complejas? Los macronutrimentos, los macromoléculas, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y vamos a tener productos de desecho siempre en el catabolismo. ¿Cuáles son estos productos de desecho? Dióxido de carbono, agua y amonio, o NH3, que llegan a ser tóxicos, por ejemplo, el dióxido de carbono y el amonio. Y como lo eliminamos a través de los pulmones, y como eliminamos esto cuando se convierte en urea y en el hígado, y después va a pasar a los riñones para ser eliminado por la orina. En el catabolismo se libera esta energía. La energía que nosotros obtenemos en las células está en forma de ATP, que es ATP adenosin trifosfato. Esta es la molécula energética, es nuestra gasolina en las células. Y esta es utilizada en las reacciones anabólicas, como lo había explicado en el primer esquema. Anabolismo es la síntesis de moléculas complejas para, a partir de otras más simples, ¿no? Es la reacción contraria al catabolismo. Entonces, por ejemplo, vamos a formar proteínas a partir de aminoácidos o glucógeno a partir de glucosa. Las reacciones sintéticas requieren ATP. Entonces, este es un ejemplo de una ruta anabólica. Como voy a formar glucosa a partir de, por ejemplo, aquí vemos desde el piruvato. Para que recuerden y en algún momento que lleguen a revisar algún documento de metabolismo sobre catabólicas y anabólicas, para ubicar estas vías catabólicas, el nombre de estas rutas terminan en lisis. ¿Qué significa lisis? Romper. Y si lo relacionamos con catabolismo, hablábamos de ruptura. Por lo tanto, cualquier ruta que termine en lisis es una ruta catabólica. Y cualquier ruta que termine en génesis, que significa génesis, crear, síntesis, sería una ruta o una vía anabólica. Y ustedes pueden ver en la presentación, tenemos glucogenólisis, degradación de glucógeno, proteólisis, degradación de proteínas, lipólisis, degradación de ácidos grasos y glucólisis, degradación de glucosa. Ejemplos de vías anabólicas: glucogénesis, que es síntesis de glucógeno, lipogénesis, síntesis de ácidos grasos, y gluconeogénesis es síntesis de glucosa a partir de sustratos que no son hidratos de carbono, por ejemplo, glicerol, aminoácidos y piruvato. En todas las rutas metabólicas, como habíamos visto que era una carretera, por ejemplo, yo decía que partíamos de Oaxaca a Puebla, A sería Oaxaca, sería Puebla. Dentro de esta vía podemos tener reacciones intermedias, como se ven aquí. Para que A llegue a G, hubieron estas reacciones intermedias. A eso se le llama intermediarios metabólicos, que van a ser regulados también por enzimas. Y bien, ¿quién regula cualquier ruta metabólica? Hay reacciones irreversibles que limitan la velocidad. Por ejemplo, vamos a poner, esta flecha es una reacción irreversible. De A solo puedo pasar a B, pero de B no puedo pasar a A. Si en las reacciones encontramos dos flechas con dos sentidos, quiere decir que es reversible. Pero en este caso, cuando hay reacciones
irreversibles, eso puede regular la vía metabólica. Las enzimas que catalizan las reacciones regulan esta velocidad, y esta velocidad de qué va a depender siempre de las necesidades de la célula y de lo que se esté creando, síntesis o degradación. De cierta manera, estos procesos no están activos al mismo tiempo, ya que esto daría un ciclo inútil o algunas patologías. Participantes esenciales, como les mencionaba, nuestra moneda energética, que es el ATP, adenosin-trifosfato. ¿Cómo está formado el ATP? Por un grupo de adenosina, una base nitrogenada y 3 grupos fosfato. Como ven en la imagen, estos enlaces con los grupos fosfatos es lo que genera una gran carga de energía. Cuando se rompen es cuando se libera esta energía. Su nombre lo dice, adenosin-trifosfato quiere decir que tiene 3 grupos fosfatos. Si yo rompo este enlace y libero un grupo fosfato, voy a tener adenosin-difosfato, ADP. Adenosin-difosfato, 2 grupos fosfato. Si yo sigo liberando otro grupo fosfato, voy a tener adenosin-monofosfato. Finalmente, una AMP es baja energía y un ATP es mucha energía por estos enlaces que se generan entre los 3 grupos fosfato. Otros participantes es el NAD y el FAD. Son coenzimas reductoras, son coenzimas que van a formar más ATP, por ejemplo, que se llaman NAD, dinucleótido de nicotinamida y adenina, y FAD, dinucleótido de flavina y adenina. ¿Qué podemos resaltar aquí? Que el NAD y el FAD se forman gracias a 2 vitaminas. A la niacina, el NAD, por eso es de nicotinamida, y a la riboflavina, por eso es un dinucleótido de flavina. Cuando nosotros recomendamos o consumimos estas vitaminas, vamos a asegurar que haya un correcto metabolismo gracias a la formación de NAD y de FAD. Estos 2 coenzimas reductoras se van a formar en el ciclo de Krebs y van a permitir que se forme más energía. Bien, finalmente podemos resumir estos conceptos básicos del metabolismo en este esquema. Catabolismo, anabolismo. Catabolismo, recordando que es la ruptura de moléculas complejas, y aquí vemos carbohidratos, grasas y proteínas, las rompemos y vamos a formar moléculas más sencillas, que serían monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Pero en el catabolismo vamos a tener productos de desecho, dióxido de carbono, agua y amonio. Cuando rompemos estas moléculas o en el catabolismo se va a liberar energía. Por eso ustedes ven acá, si al ADP, que era adenosin-difosfato, le agrego un grupo fosfato, el resultado es 2 más 1, 3, adenosin-trifosfato. Entonces, en el catabolismo formó ATP, NAD deshidrogenado, NAD fosfato deshidrogenado y FAD deshidrogenado. Un tip es que siempre que vean un hidrógeno en estas enzimas reductoras que habíamos mencionado, quiere decir que se ha reducido porque ha ganado un elemento. Cuando estos se pierden, se oxidan, es decir, elimino el hidrógeno y entonces tengo NAD oxidado, NAD fosfato oxidado y FAD oxidado. Se pierden estos hidrógenos y esto ocurre en el anabolismo porque estamos ocupando la energía. ¿Para qué? Para que se junten los aminoácidos y formen una proteína, para que se junten los monosacáridos y formen un polisacárido, para que se junten los ácidos grasos, se formen lípidos, y para que se junten las bases nitrogenadas y se formen ácidos nucleicos. Entonces, todo lo que acabamos de mencionar podríamos resumirlo en este esquema. Recuerden que todas las células están haciendo este catabolismo y este anabolismo, que necesitamos estos macronutrientes para que se genere esta energía. Sin ellos no podemos formar energía y no se pueden dar estas rutas metabólicas y estos procesos químicos. Este esquema es el metabolismo. Este esquema es parte de la nutrición, por eso es importante conocer estos conceptos. Muy bien, espero que haya quedado claro estos conceptos básicos. Si llegaran a tener alguna duda, por favor, mándenme un correo para poder resolverlo. De todos modos, les pido que estén al pendientes en esta sesión de metabolismo para las actividades y que complementen esta presentación con las lecturas y las actividades. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Gracias.